Descubrí que mis padres han estado apoyando a la familia secreta de mi hermana durante años, mientras se negaban a ayudar con las facturas médicas de mi hijo, lo que llevó a su muerte. Hoy los confronté en una reunión familiar y las cosas se pusieron feas. Desde pequeña siempre pensé que mi familia era una unidad sólida, un refugio seguro en el que podría confiar incondicionalmente. Mis padres me enseñaron a valorar la familia, a ver a mis padres y a mi hermana como las personas más importantes de mi vida. Crecí creyendo que ellos siempre estarían allí para mí, igual que yo para ellos, especialmente en los momentos difíciles. Sin embargo, con el tiempo descubrí que esta idea de la familia que me habían inculcado era solo una fachada. La vida, como suele suceder, me puso en una situación que nunca imaginé. Mi hijo, a quien había esperado con tanto amor y emoción, nació con una condición cardíaca grave. Los médicos fueron claros, necesitaría una serie de operaciones para sobrevivir. A pesar del pánico que sentí, estaba decidida a luchar por él con todas mis fuerzas, a brindarle cada oportunidad, cada posibilidad de una vida normal. Pero luchar sola no sería fácil, los gastos médicos eran exorbitantes y nuestras finanzas pronto empezaron a agotarse. Con una mezcla de miedo y esperanza, acudí a mis padres. Tenía la seguridad de que, siendo sus abuelos, entenderían la urgencia de la situación y no dudarían en ofrecer su ayuda. Les expliqué cada detalle de la condición de mi hijo, cada recomendación médica y cada cuenta que se acumulaba en nuestra mesa. A pesar de la gravedad del tema, mis padres se mostraron fríos y distantes. Me dijeron que, lamentablemente, no podían ayudarnos, que sus finanzas estaban comprometidas y que debíamos entenderlo. La decepción y la incomprensión que sentí en ese momento fueron como una herida que no dejaba de abrirse. No podía entender cómo mis padres, las personas que me habían inculcado la importancia de la familia, me daban la espalda en un momento tan crítico. Estaba herida, confundida, pero traté de aceptar su respuesta, convenciéndome de que quizás realmente no tenían los medios para ayudarnos. Sin embargo, el golpe más devastador llegó poco después. Al revisar un teléfono antiguo de mi padre que habían dejado en mi casa, encontré unos mensajes y transacciones bancarias que me dejaron sin aliento. No solo descubrí que mis padres tenían dinero de sobra, sino que estaban usando esos fondos para apoyar secretamente a mi hermana Clara y su familia. Pagaban sus cuentas, cubrían sus gastos, incluso enviaban dinero para cosas triviales. Me costaba procesar lo que estaba leyendo. No podía comprender cómo podían negar ayuda para salvar la vida de su nieto, mientras financiaban cómodamente la vida de mi hermana. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, después de descubrir aquellos mensajes y transacciones bancarias, me invadió una mezcla de incredulidad y rabia. Las palabras en la pantalla parecían burlarse de mí. ¿Cómo era posible que mis propios padres me traicionaran de esa forma? Ellos, quienes me enseñaron a priorizar a la familia, estaban ahora ignorando la vida de su propio nieto mientras apoyaban a Clara sin que ella tuviera siquiera una verdadera necesidad. No podía entender cómo, en una situación tan extrema, ellos decidieron apartarse y negarse a ayudarnos, mientras derrochaban dinero en la vida de mi hermana. Con cada mensaje que leía, mi mente se llenaba de preguntas y de dolor. Mi hermana Clara siempre había sido la favorita. Cuando éramos pequeñas, ella recibía todo lo mejor, los juguetes más bonitos, las clases más exclusivas, el apoyo incondicional de nuestros padres en cada capricho o meta que se proponía. Yo, en cambio, siempre había tenido que luchar más por su atención, por su amor, por un reconocimiento que a ella parecía llegarle sin esfuerzo. Pero esto era demasiado. Era una traición en su forma más pura y dolorosa. Recuerdo cómo, en un impulso de ira, quise enfrentar a mis padres en ese mismo momento. Deseaba pedirles explicaciones, ver sus reacciones, saber qué justificación podían ofrecerme para semejante traición. Pero a medida que la ira se calmaba un poco, decidí que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba tiempo para pensar, para entender cómo había llegado mi vida a este punto en el que la gente en quien más confiaba me daba la espalda en el momento más crítico. Lloré como no lo hacía desde que era una niña. Estaba furiosa, herida y, sobre todo, decepcionada. Sabía que, por el bien de mi hijo y de mi propia paz mental,
tenía que enfrentar a mis padres en algún momento y exponerles todo lo que había descubierto. Pero también sabía que, sin importar lo que dijeran, nada cambiaría lo que sentía en ese momento. Era como si de repente todo el amor y la confianza que alguna vez les tuve se hubieran desvanecido, reemplazados por una mezcla de dolor y resentimiento. Esa noche, mientras veía dormir a mi hijo, prometí que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir tan pequeña y desamparada. Después de aquel descubrimiento devastador, intenté enfocarme en mi propia familia y en la única persona que realmente me brindaba consuelo, James, mi esposo. James siempre había sido mi apoyo, mi compañero en los momentos más felices y en los más duros. Provenía de una familia de clase media, sin muchos lujos ni pretensiones, pero con principios sólidos y un cariño genuino. Cuando nos casamos, él fue quien me enseñó lo que realmente significaba construir una vida juntos desde cero, con sacrificios y con esperanza en un futuro mejor. 2 años después de nuestra boda, quedé embarazada. La noticia nos llenó de alegría y emoción. Era como si todos nuestros esfuerzos, nuestro amor y dedicación, se materializaran en esa pequeña vida que estaba creciendo dentro de mí. Sin embargo, esa felicidad se vio rápidamente empañada cuando comencé a tener complicaciones en el embarazo. Fueron meses de angustia, de médicos, de noches sin dormir pensando en el bienestar de nuestro hijo. Y a pesar de todos nuestros esfuerzos y cuidados, cuando finalmente nació, nos informaron que tenía un grave problema en el corazón. Ese momento fue como una sacudida brutal a nuestra vida. Escuchar que nuestro pequeño, a quien habíamos esperado con tanto amor, tenía una condición tan delicada nos llenó de temor. Los médicos nos explicaron que necesitaría una serie de operaciones para poder sobrevivir y llevar una vida lo más normal posible. James y yo estábamos devastados, pero a la vez decididos a hacer todo lo que fuera necesario para salvarlo. Sabíamos que el camino sería difícil y lleno de obstáculos, pero nos aferramos a la esperanza y al amor que le teníamos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empezamos a sentir el peso de la realidad económica. Las cuentas médicas se acumulaban a una velocidad alarmante, y nuestros ahorros se desvanecían ante nuestros ojos. Nos encontrábamos en una situación límite, por más que ambos trabajábamos y hacíamos todo lo posible, simplemente no alcanzaba para cubrir los gastos de las cirugías y el tratamiento de nuestro hijo. Fue en ese momento que, desesperada, decidí acudir a mis padres, confiando en que me ayudarían en este momento de crisis. Al recordar la frialdad con la que respondieron a mi pedido de ayuda, una rabia sorda se instala en mí. Ellos sabían por lo que estábamos pasando, entendían la gravedad de la situación, y aún así eligieron no ayudarnos. Esa decisión de ignorar nuestra súplica fue el primer paso en un camino que terminó por destrozar mi confianza en ellos. Desde entonces, comprendí que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por aquellos que realmente están dispuestos a dar todo por ti cuando más lo necesitas. La situación económica seguía empeorando, y cada día que pasaba era una cuenta regresiva en la vida de nuestro hijo. A James y a mí nos desgarraba ver cómo su salud se deterioraba mientras buscábamos desesperadamente maneras de costear la operación. No teníamos más opciones, habíamos vendido nuestras pertenencias más valiosas y agotado todas las ayudas posibles. Aún así, la suma para cubrir el tratamiento de Tommy, nuestro pequeño, parecía inalcanzable. La impotencia era tan fuerte que dolía físicamente, como un peso constante en el pecho que no me dejaba respirar. Después de la negativa de mis padres, intenté buscar ayuda en otros lugares, pero cada puerta que tocaba se cerraba. Los días pasaban, y con ellos también se iba apagando la esperanza. A cada nueva visita al hospital, los médicos nos daban noticias desalentadoras. La intervención era urgente, y cada minuto que pasaba sin realizarse se llevaba una parte de la vida de Tommy. Recuerdo las noches de insomnio, en las que me quedaba despierta, pensando en qué más podía hacer, como lograr el milagro que nuestro hijo necesitaba. James también estaba destrozado, pero intentaba mantenerse fuerte por mí. Lo veía luchar contra su propio dolor mientras buscaba maneras de animarme, aunque él también llevaba un enorme peso en su corazón. No teníamos a nadie más a quien recurrir, y la sensación de abandono por parte de mi propia familia hacía que la herida fuera aún más profunda. Pensé en todas las veces que había ayudado a mis padres en lo que había podido, en los sacrificios que hice para estar a su lado. Ahora,
en el momento en que más los necesitaba, me daban la espalda. Finalmente, sucedió lo que más temíamos. Tommy no resistió. La noticia de su partida llegó como un golpe que me dejó sin aliento, como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. No hubo palabras suficientes para consolarme, ni para describir el vacío y el dolor que sentía al perderlo. Saber que, tal vez, las cosas hubieran sido diferentes si hubiera recibido el apoyo de mis padres solo intensificaba mi dolor y mi resentimiento hacia ellos. La muerte de Tommy me cambió para siempre. De alguna manera, aquella pérdida hizo que algo dentro de mí muriera también, llevándose con él la última pizca de amor y respeto que sentía por mis padres. Desde ese momento, decidí que no merecían formar parte de mi vida, y menos aún, de los recuerdos de mi hijo. Después de la muerte de Tommy, mi vida se sumió en una oscuridad de la que parecía imposible salir. Pasé días en un estado casi automático, incapaz de sentir nada más allá del dolor y el vacío. James y yo apenas hablábamos, como si las palabras fueran incapaces de describir la magnitud de nuestra pérdida. Él intentaba ser fuerte por ambos, pero yo podía ver la tristeza en sus ojos, y en el fondo, eso solo me hacía sentir más sola. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué mis padres habían decidido darle la espalda a su propio nieto cuando su vida dependía de ello. Fue entonces cuando, un día, mientras ordenaba algunos viejos documentos en casa, encontré el teléfono antiguo de mi padre. Había sido dejado ahí por descuido durante una de sus visitas, y en ese momento, sentí una extraña curiosidad por revisar su contenido. Era como si una voz en mi interior me dijera que había algo importante que debía descubrir. Encendí el dispositivo, y con algo de nerviosismo, comencé a revisar los mensajes, sin saber exactamente qué estaba buscando. A medida que pasaba las conversaciones, me encontré con una que me dejó helada. En esa conversación, mis padres hablaban sobre una vida secreta que mi hermana, Sara, llevaba con el apoyo total de ellos. Mi hermana tenía una familia que yo desconocía, estaba casada con un hombre llamado Marco y tenía 3 hijos. Mi asombro se transformó en indignación al ver que, mientras nosotros luchábamos por sobrevivir, mis padres enviaban dinero constantemente a Sara para cubrir todos sus gastos, desde el colegio de sus hijos hasta sus vacaciones. Mensaje tras mensaje, confirmaban que estaban destinando recursos considerables para mantener a esa familia oculta. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo era posible que, mientras nuestro hijo necesitaba una operación para vivir, mis padres prefirieran gastar todo en mantener en secreto la vida de Sara? ¿Cómo podían elegir el bienestar de alguien que ya lo tenía todo por encima de la vida de su propio nieto? En ese momento, la tristeza dio paso a una furia intensa, un enojo que me quemaba por dentro. Me di cuenta de que mis padres habían elegido favorecer a una hija sobre la otra, incluso si eso significaba sacrificar la vida de un niño inocente. Esa noche, después de que James llegó del trabajo, le mostré los mensajes. Él apenas podía creerlo, su cara reflejaba la misma incredulidad y rabia que yo sentía. Decidimos que ya no podíamos quedarnos callados, que la verdad debía salir a la luz. En la cena familiar, decidí que era el momento de enfrentar a mis padres con lo que había descubierto. Les mostré el teléfono y dejé que leyeran los mensajes que confirmaban todo: el dinero que enviaban a Sara, las mentiras que ocultaban y cómo habían ignorado la vida de Tommy. La tensión en la mesa era palpable, mis padres se quedaron en silencio, incapaces de mirar directamente a los ojos. Mi madre fue la primera en hablar, intentando justificar sus acciones, pero sus palabras eran vacías. Habló de cómo Sara necesitaba su apoyo, cómo había sido difícil para ella mantener su propia familia. Pero sus palabras no podían ocultar la verdad: habían traicionado a su propio hijo, a su nieto. Mi hermana, Sara, se mostró completamente a la defensiva. En lugar de sentirse culpable o avergonzada, comenzó a atacarme, acusándome de exagerar, de no entender la situación. Dijo que todo lo que hacía era por el bien de su familia, que sus hijos necesitaban más que los míos. Su egoísmo me sorprendió aún más. Le respondí con la calma que solo el dolor puede dar. Les dejé claro que ya no los consideraba mi familia, que todo lo que había creído sobre ellos se había desmoronado frente a mis ojos. Mis padres intentaron pedir perdón, pero ya era tarde. No había forma de que pudiera perdonarlos por lo que habían hecho.
Bloqueé sus números y dejé claro que no quería tener más contacto con ellos. A partir de ese momento, mi vida cambiaría para siempre. No habría más falsas sonrisas, ni más reuniones en las que fingir que todo estaba bien. Todo lo que había sentido por ellos se había evaporado, dejando solo un amargo vacío. Después de la confrontación, mi vida dio un giro radical. Bloqueé a mis padres y a Sara en todas las redes sociales, eliminando cualquier vínculo con ellos. Algunos familiares se pusieron de mi parte, pero otros no tardaron en criticarme por cortar lazos tan drásticamente. Decían que, a pesar de todo, debíamos seguir siendo una familia, que el perdón era la clave para seguir adelante. Pero yo no podía. Lo que había hecho mi familia era irreversible, y el dolor que sentía era demasiado grande. James me apoyaba, aunque no dejaba de preocuparse por lo que el futuro nos depararía. Sabía que mi decisión afectaría las relaciones familiares y me dolía no poder arreglar las cosas, pero no quería seguir siendo parte de una mentira. A pesar de su preocupación, él nunca cuestionó mi decisión. Me decía que, al final del día, lo más importante era nuestra familia, él, yo y el bebé que estaba esperando. Sin embargo, la presión de los comentarios negativos y la constante intrusión de algunos familiares me hizo sentir que no podía escapar completamente de la situación. Las discusiones eran constantes, y la sensación de que mi vida estaba bajo un microscopio se hacía insoportable. Lo único que me mantenía en pie era saber que estaba tomando las riendas de mi vida y que, por fin, me había liberado de una familia que no me valoraba. Pero, a pesar de todo, no podía evitar preguntarme si alguna vez volvería a sentir algo parecido al amor por ellos. El tiempo pasó, y a medida que mi embarazo avanzaba, la vida parecía seguir su curso, aunque la sombra de mi familia seguía rondando. James estaba feliz con la noticia de que íbamos a ser padres, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. Había decidido no contarle a nadie sobre el embarazo, ni siquiera a los pocos amigos que me quedaban. No quería que se convirtiera en un tema de discusión ni en una forma de presión para que tomara decisiones apresuradas. Mis familiares, por su parte, no dejaban de intentar que perdonara a mis padres y a Sara. Recibía llamadas constantes, mensajes cargados de acusaciones y lágrimas, pero nunca cedí. Sabía que no quería seguir siendo parte de ese círculo vicioso de manipulaciones y mentiras. El amor que había sentido por ellos se había transformado en desilusión. Lo peor era que no podía hacerlos entender mi dolor. Para ellos, yo era la que estaba exagerando, la que había roto el lazo familiar sin razón. En medio de todo esto, James, aunque apoyaba mi decisión, comenzó a mostrar signos de inquietud. Su preocupación no era por nuestra relación, sino por el futuro de nuestra familia. ¿Sería yo capaz de soportar tanto dolor y seguir adelante? ¿Cómo afectaría el rencor hacia mi familia a la crianza de nuestro hijo? Sus preguntas eran válidas, pero la respuesta era clara. No iba a permitir que mi hijo creciera en un ambiente lleno de falsedades, ni mucho menos que formara parte de esa familia tóxica. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando, unos meses después, Sara intentó contactar conmigo nuevamente. Recibí un mensaje de ella que decía: sé que estás molesta, pero mi hijo necesita ayuda. Está enfermo y no puedo manejarlo sola. Lo que me sorprendió no fue tanto el mensaje, sino la frialdad con la que lo escribía, como si todo lo que había sucedido antes no importara. No pedía perdón, ni mostraba remordimiento por lo que había hecho. Solo pensaba en su propio bienestar, como siempre lo había hecho. Decidí que no iba a ignorarla esta vez, pero no de la forma que ella esperaba. Respondí que su hijo no tenía nada que ver con lo que había ocurrido, pero que las acciones de ella y nuestros padres seguían siendo inaceptables para mí. Le dejé claro que no había forma de que pudiéramos volver a ser la familia que alguna vez fuimos. Ella insistió varias veces, incluso ofreciendo una disculpa vacía, pero yo no cedí. La situación con Sara me dejó una sensación de impotencia, no solo por lo que ella había hecho, sino por la forma en que manipulaba a todos a su alrededor. La enfermedad de su hijo, por más trágica que fuera, no era razón suficiente para que yo dejara de ver la verdad. No podía perdonar lo que había pasado, ni siquiera por el bienestar de un niño que, aunque inocente, se había convertido en parte de su juego. Al final, me bloqueó nuevamente. Yo, por mi parte,
me sentía en paz. Sabía que había tomado la decisión correcta, por dolorosa que fuera. Al menos ahora podía mirar hacia el futuro sin las sombras del pasado persiguiéndome. Poco después de este intercambio con Sara, comencé a recibir más información sobre su pasado y el de su esposo, Mark. Lo que descubrí me dejó perpleja. Resulta que Mark no era un desconocido para mí, sino alguien que había formado parte de mi vida muchos años antes. Erika, una amiga de la familia, me contó que Mark había sido el prometido de Emily, mi amiga de la infancia, hace 8 años. Según ella, Mark había desaparecido sin dejar rastro justo antes de la boda, dejándole a Emily una carta diciendo que no estaba preparado para el compromiso. Este giro en la historia hizo que todo cobrara otro matiz. Empecé a recordar a Emily, su dolor, su desconcierto cuando Mark desapareció. No entendía cómo había sucedido. Había visto el sufrimiento de mi amiga, pero nunca imaginé que Sara y Mark tuvieran algo en común, mucho menos que ella estuviera con él en secreto todo este tiempo. Al enterarme de la verdad, no pude evitar sentir una profunda indignación. Sara había estado con Mark mientras éste le había hecho un daño irreparable a Emily, mi amiga, y todo esto era parte de la manipulación y las mentiras que habían gobernado nuestra familia. La historia de Emily era trágica, pero mi enojo iba más allá. Me sentía traicionada por las dos personas en quienes más confiaba. Cuando Emily se enteró de la relación secreta entre Sara y Mark, su reacción fue aún más devastadora. No solo había sido abandonada por el hombre que amaba, sino que ahora su mejor amiga había estado viéndolo en secreto. Su dolor era indescriptible, y no podía dejar de pensar en cómo todo esto había afectado tanto a ella como a mí. Pero lo peor era saber que Sara jamás mostró arrepentimiento. Para ella, todo era solo un juego de intereses. A medida que los días pasaban, el dolor y la rabia comenzaron a transformarse en una determinación fría. No podía dejar que Sara siguiera adelante con sus mentiras y manipulaciones. Todo lo que había descubierto sobre ella, sobre su falta de arrepentimiento y su constante evasión de la responsabilidad, me llevó a tomar una decisión definitiva: debía exponerla por completo. Sabía que tenía que hacerlo no solo por mí, sino también por Emily, por mi hijo y por todos los que alguna vez creyeron que la familia que habíamos sido era algo real. No podía seguir permitiendo que las personas como Sara destruyeran vidas con su egoísmo y su hipocresía. Fue entonces cuando descubrí algo aún más inquietante. Un documento filtrado me llegó por una fuente anónima, confirmando que Sara no solo había estafado a Emily, sino que también había utilizado su posición en la familia para robarle a Tom, su primer esposo. Sara había vaciado sus cuentas bancarias y desaparecido con todo el dinero. Tom, en su dolor, nunca había podido recuperarse de la traición. Había perdido su trabajo, su casa y la custodia de su hija, todo debido a las mentiras de Sara. Eso me llenó de furia. Cada una de las piezas del rompecabezas se iba encajando, y la imagen que veía no solo era la de una mujer egoísta, sino la de alguien completamente desalmada. La traición a Tom fue un golpe bajo, uno del que no se recuperó nunca. ¿Cómo podía alguien hacerle esto a la gente que una vez amó? Decidí que ya era hora de que el mundo supiera la verdad. A través de las redes sociales, empecé a compartir los documentos y las pruebas de las fechorías de Sara, sin piedad. No tenía miedo de las consecuencias, no después de todo lo que había sufrido. Y en ese mismo momento, sentí que, aunque las heridas seguirían ahí, al menos estaba recuperando algo que nunca había tenido, mi poder. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. Al exponer la verdad sobre Sara, las repercusiones fueron inmediatas. Mi familia, que había permanecido callada durante tanto tiempo, se dividió por completo. Algunos me apoyaron, reconociendo la magnitud de lo que había hecho Sara, mientras que otros me atacaron por exponer las manchas familiares al público. Mis padres, quienes habían estado tan ciegos y comprometidos con su hija, no tardaron en llamarme para reprocharme. Decían que había dañado a la familia, que mis acciones eran crueles y egoístas. Pero no entendían. No entendían el dolor y la traición que sentía. Fue mi madre la que más me dolió ver del lado de Sara. Ella nunca había cuestionado nada de lo que hacía su hija. Había sido tan cegada por su amor paternal que no veía las consecuencias de su apoyo incondicional.
Durante nuestra conversación telefónica, mi madre me imploró que dejara todo eso atrás, que intentara perdonar y sanar. Sara es tu hermana, y la familia debe permanecer unida, me dijo, sus palabras llenas de tristeza. Pero yo ya no podía escucharla. La verdad era que Sara había destruido todo lo que alguna vez consideré importante. No solo nos había traicionado a mí y a Emily, sino que también había manipulado a mis padres, usándolos como una herramienta en su juego egoísta. Ya no podía mirar a mis padres con el mismo respeto. ¿Cómo podía? Mi esposo, James, estuvo a mi lado todo el tiempo. A pesar de sus preocupaciones sobre las repercusiones de mis acciones, él sabía que lo que había hecho era necesario. Me apoyaba incondicionalmente, pero su preocupación por cómo todo esto afectaría a nuestra familia era evidente. Estaba preocupado por nuestros hijos, por cómo crecerían con toda esta violencia emocional a su alrededor. Yo también lo estaba, pero sabía que no podía dejar que los sacrificios que había hecho mi familia a lo largo de los años fueran en vano. Al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de liberación. Era como si todo el peso de la mentira y el dolor que había cargado durante tanto tiempo finalmente estuviera siendo despojado de mí. Pero también sabía que mi vida nunca sería la misma. La familia que conocí y amé ya no existía, y me encontré mirando hacia el futuro con una mezcla de miedo y determinación. A medida que las semanas pasaban, las consecuencias de todo lo que había revelado comenzaron a tomar forma. Mientras yo seguía recibiendo mensajes y llamadas, mi vida se transformaba en un constante vaivén de reacciones de la familia y los amigos. Algunos se ponían de mi lado, reconociendo finalmente las mentiras de Sara y el daño que nos había causado a todos. Otros, sin embargo, no podían perdonar lo que consideraban una exposición innecesaria de los secretos familiares. Mi madre, a pesar de su enojo, insistía en que debía reunirme con Sara, que era la única forma de sanar. Pero, por dentro, yo sabía que ya no podía haber sanación. Sara, por su parte, no estaba dispuesta a dejar que todo quedara así. Se había vuelto aún más defensiva y agresiva, acusándome de traidora y de destruir nuestra familia. En los días siguientes, recibí amenazas legales. Sara, con la ayuda de su esposo Mark, comenzó a hacer amenazas de demandarme por difamación, aunque sabía perfectamente que las pruebas que había compartido eran irrefutables. Era obvio que su único objetivo era silenciarme, pero no pensaba ceder. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la actitud de mis padres. A pesar de que todo lo que Sara había hecho estaba documentado, ellos seguían defendiendo a su hija. Su amor por ella parecía inquebrantable, y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Me llamaron para intentar convencerme de que dejara de difundir la verdad, que pensara en lo que estaba perdiendo al hacer todo esto público. ¿Qué había perdido? ¿Mi dignidad? ¿Mi confianza en ellos? Lo que había hecho era la única manera de encontrar justicia, pero al parecer, en los ojos de mis padres, eso no era suficiente. Entonces fue cuando tomé una decisión definitiva. Después de tanto dolor, tanto desgaste, entendí que ya no podía seguir luchando por una familia que nunca me había apoyado como debía. No podía seguir permitiendo que las acciones de Sara afectaran mi vida de forma tan destructiva. Tomé la decisión de bloquear a mis padres y a Sara de todas mis redes sociales. Fue un acto liberador, pero también desgarrador. Sabía que, aunque al principio me sentiría aliviada, las cicatrices emocionales permanecerían. Sin embargo, al final, la paz que sentía dentro de mí al tomar esa decisión valía mucho más que cualquier relación rota. James, a mi lado, seguía siendo mi apoyo incondicional. Él sabía lo que había sido perder a la familia, y me apoyó en cada paso del proceso. Sabía que esto no era solo una cuestión de justicia, sino de sobrevivir. Teníamos una nueva familia ahora, una que no estaba atada a los lazos rotos de mi pasado. El arresto de Sara fue el último giro inesperado en esta tragedia. La policía la detuvo por intentar abrir tarjetas de crédito a nombre de su hijo con documentos falsificados. La noticia se esparció rápido: Sara ha sido arrestada. Al principio no lo creí, pero luego comprendí que sus acciones finalmente la alcanzaron. No me sorprendió tanto como debería haberme sorprendido. Su avaricia y manipulación la llevaron a este punto. Bloqueé su número de inmediato,
Ya no quería saber nada de ella. James y yo decidimos mudarnos. Necesitábamos empezar de nuevo, lejos de todas esas mentiras y traiciones. La mudanza era un escape, pero también una oportunidad para sanar. A pesar de todo lo malo, Linda, mi tía, se unió a nosotros. Era el apoyo que necesitábamos. Juntos, comenzamos a reconstruir lo que una vez fue una familia rota. La verdad ya estaba afuera, y finalmente me sentí libre. La familia que había conocido ya no existía, pero estábamos creando algo más auténtico y sano. Ahora era hora de mirar hacia el futuro sin las sombras del pasado. Después de la mudanza, mi vida comenzó a dar un giro positivo. James consiguió un buen trabajo en Colorado, y decidimos que sería el lugar perfecto para empezar de nuevo. A pesar de estar embarazada de 4 meses, decidí mantenerlo en secreto. No quería que mi familia, especialmente mis padres, supieran nada más de mi vida. Mi decisión de cortar todo contacto con ellos estaba tomando forma, y no iba a permitir que nada me distrajera de mi futuro. Mis familiares intentaron que los perdonara, pero mi corazón ya estaba cerrado. Después de todo lo que había pasado, no podía simplemente olvidar todo el daño que me habían hecho. Sara, mis padres, todos ellos habían decidido traicionar mi confianza de manera irremediable. No quería seguir siendo parte de esa familia tóxica. A medida que avanzaba con mi vida, me di cuenta de lo importante que era rodearme de personas que realmente me apoyaran. Linda, al mudarse con nosotros, se convirtió en una figura clave en mi vida. Su apoyo incondicional me dio fuerzas para seguir adelante. Sabía que, aunque el camino había sido doloroso, el futuro podía ser brillante. Estaba dejando atrás un pasado oscuro y finalmente veía la posibilidad de un nuevo comienzo. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!